que se hizo y también de una forma pero conocible, ¿verdad? También hablábamos de la segunda parte que se compone, que es la existencia de Dios. ¿En qué nos basamos a esa existencia de Dios? Y nos basábamos en dos puntos básicos: el valor del argumento de la existencia de Dios, y el otro eran los argumentos de la existencia de Dios. Estos argumentos son, lo habíamos anotado cada uno aquí en el pizarrón, y habíamos visto que de los argumentos de Dios teníamos el argumento que parte del razonamiento, ¿verdad? El argumento también que parte de la naturaleza, el argumento que parte de la historia, y el argumento partiendo del alma humana, y el último argumento que parte de la escritura, que es decir, nuestra palabra, nuestro manual, que siempre nosotros lo debemos de cargar. No podemos andar sin él. Y me van a multar porque hoy se me quedó la mía. Amén. Bien, y se le mandó también una pequeña tarea que ustedes tienen que leer, y a su vez leer, sacar la esencia, así como se hacía la explicación aquí en clase. Es como ustedes tenían que hacer la tarea, y vamos a hablar del tercer punto, que era la naturaleza de Dios, ¿verdad? Todos tienen allí su trabajito, lo pueden ir viendo, no hay problema, porque eso se mandó, y el que quiere participar me dice, dense la mano, ¿verdad? Queremos saber qué habla acerca de la naturaleza de Dios. ¿Qué se le viene a usted de acuerdo a lo que ha leído? A ver, mi hermana Yulisa. Lo que yo pude entender de lo que saqué, de lo que mandó de la tarea, lo que a mí más se me quedó es que Dios es eterno. Y, o sea, se me vino a mí que Dios no va a existir solamente hoy, sino que Dios va a existir por mucho, por mucho, por mucho. Y lo que me llamó la atención cuando dice que Él es una persona no limitada, o sea que Dios es una persona que no tiene alcance porque Él es muy profundo. Y eso es lo que yo pude entender acerca de Él. Muy bien, muy bien. Es exactamente lo que estaba hablando. Bienvenido, mi hermano. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que Dios es infinito. Nosotros somos seres finitos, limitados. ¿Sí? Limitados. Mientras que Dios no, Él es infinito. A su vez, Él seguirá siendo Dios por la eternidad. ¿Sí? Nosotros sin Dios realmente no somos nada. Realmente no somos nada. Nosotros sí dependemos de Él, dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué más entendió ustedes? ¿Qué más entendieron? A ver, ¿alguien más que quiera decir? Lo que me llevó fue la palabra inescrutable. Entonces la puse a averiguar, y que quiere decir que es incomprensible, que no lo podemos llegar a comprender a Dios en su totalidad. Inescrutable, usted me dice, ¿verdad? Sí. Por más que usted indague, Sí. busque, averigüe, siempre va a encontrar algo diferente acerca del Dios Altísimo, porque Él es el Dios eterno, como decía el hermano, Que ¿verdad? sobrepasa nuestra comprensión. Así es, sobrepasa. Hay cosas que, pero no lo compré, pero Él es ilimitable, es infinito, todo eso, ¿verdad? Esa es la naturaleza, precisamente, que lo caracteriza, porque dice que además de ser un ser humilde, es reverente, el mismo, ¿verdad? Es el Dios todopoderoso. ¿Quién más me da algo que haya leído? A ver, mi hermana Abigail. Tomando los conceptos de mi hermano, lo que yo puedo entender y resumir es que es verdad, Dios es una deidad, Dios se muestra tal cual es, pero para nosotros solo nos da como que una breve explicación de yo soy Dios, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que soy, y tú conoces lo que yo quiero que tú conozcas, nada más. Así es, lógico. Él se muestra a quien se quiere mostrar y hasta dónde. Muchas veces decimos, pero ¿por qué? Si yo también busco de Dios, ¿y por qué? A mí no he escuchado su voz. Pues dile, ¿verdad? Que es tan bella. ¿O por qué será que... le estoy diciendo lo que es verdad. Entonces
¿Será que Él es más santo que nosotros? No, es como Dios tiene el propósito y el llamado para cada uno de vosotros. Cada uno tiene un llamado y un propósito para servir a Dios según la voluntad de Él. ¿Sí? No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios nos ha predestinado. ¿Sí? Desde el vientre de nuestra madre, Él ya sabía en qué le íbamos a servir cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Algo más de lo que hayan investigado? En las escrituras encontramos que se define a Dios, que es un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios de luz. Así es. Eso nos afirma la Escritura, ¿verdad? Que Dios es espíritu, no es un ser como nosotros lo vemos, ¿verdad? Materializado, donde lo podemos tocar, palpar. No, Él es un Dios en espíritu. Pero allí es cuando nosotros decimos, ¿realmente existe Dios? Claro que Él existe, porque cuando empezamos con nuestra duda o nuestra fe va menguando, allí Él se va mostrando, ¿verdad? Y es lindo porque a mí me ha pasado una suave brisa donde Él dice, hey, aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Por qué dudas? ¿Sí? A cada uno nos puede pasar de diferentes maneras y Dios se manifiesta a través de muchas maneras, aunque nosotros no lo veamos ni lo tocamos, pero sí lo podemos sentir, ¿verdad? Es bonito cuando nosotros estamos en un servicio a Él, en un culto, ya sea de ayuno, de vigilia, su misma presencia, cómo fluye en cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende si queremos que Él sea manifiesto como un charisma en nuestras vidas. Es un charisma, es un momento que te da a cada uno de nosotros ese gozo o esa presencia de Él en nuestras vidas. Pero ¿por qué no más en un ayuno? ¿Por qué no más en una vigilia? ¿Y por qué no constantemente? Porque nosotros que somos carne, muchas veces interrumpimos esa conexión con Dios y no le permitimos que Él fluya en nuestra vida. Nosotros debemos de dejar siempre, constantemente, que Él fluya en nuestra vida, olvidarnos de todo lo que nos pasa alrededor y solamente cuando estamos alabando, bendiciéndolo a Él en todo tiempo, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos es en todo tiempo bajo la voluntad de Dios. Pero si queremos sentir siempre ese charisma, aquel gozo, aquella paz que solamente Él la puede dar, tenemos que tener esa conexión con el Espíritu, que no necesita estar aquí materializado para decir, no, si está aquí. Si sabemos que Él está al lado suyo, al lado mío y al lado de todos nosotros, y está más aún dentro de nuestras vidas. Él vive con nosotros, ¿verdad? Eso lo refiere su escritura, como dice la hermana, ¿verdad? La palabra lo manifiesta. Y ahí vemos que Dios es espíritu, dice en su aspecto positivo. Es una afirmación de la escritura. Dice que Dios es espíritu. Significa que no puede ser limitado a un cuerpo físico, ni a dimensiones de espacio ni tiempo. Allí es cuando decimos que Él es infinito, es ilimitado. Él no tiene que solamente estar en este momento aquí, no, Él está aquí y está al mismo tiempo donde están todos sus hijos. Amén. Amén. Pero también vemos un aspecto negativo, ¿verdad? Que dice no corporal ni no localizado. Ahí nos damos cuenta que habla primeramente, dice, dos problemas surgen en conexión con la afirmación de que Dios es espíritu. Bendiciones, mi hermana, pasa. Acá hay un asiento, venga, venga. Tranquila, tranquila, hermana. Bien, y dice primero, algunos pasajes bíblicos representan a Dios teniendo ojo, oído o un brazo, de acuerdo a lo que vamos leyendo en la palabra en su escritura, ¿verdad? Y allí incluso nos dicen los textos bíblicos, Isaías y Salmos. Dice que estas son figuras gramaticales llamadas antropomorfismos. ¿Qué quiere decir eso de antropomorfismo? Significa
semejante al hombre. ¿Ah? Esto significa semejante al hombre. Semejante al hombre, sino que cuando Dios se manifestó a través de esa forma que cogió, ¿verdad? Se presentó, porque Él nunca se muestra tal como es. Por eso se llama así, como que es similar al hombre, pero como dice, morfimos, es como transformación, ¿verdad? Como un cambio, como una metamorfosis que recibe un cambio, a eso se refiere. Dice que significa semejante al hombre. Viviendo en un mundo material, al hombre le es difícil pensar que Dios percibe o actúa sin miembros humanos. ¿Sí? Muchas veces decimos que Él tiene sus ángeles, que también nos guardan, nos guían, y ustedes están viendo eso en la otra materia, ¿verdad? Bien, dice aspecto negativo. Seguimos. El segundo problema, dice, con la representación de la espiritualidad de Dios, es que a veces Él es representado apareciendo en forma humana. Él es representado apareciendo en forma humana, ¿verdad? Eso es lo negativo. Muchas veces decimos lo positivo y lo negativo. Dice que estas apariciones se llaman teofanías. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ella, sin embargo, no contradice la naturaleza espiritual de Dios. No lo contradice, más vale lo afirman, ¿verdad? Aunque lo veamos de esa forma, teofanías. Cuando hablamos que Dios es perfecto, de lo que hicieron el resumen, que se acuerden algo. Cuando hablamos que Dios es perfecto. Dice, yo tengo las escrituras afirman, declarando un ser perfecto. Las perfecciones de Dios serán vistas con mayor claridad cuando estudiemos sus atributos. Cuando estudiemos los atributos de Dios. Pero nosotros sabemos que el único ser perfecto es Él. ¿Sí? Porque Él lo que decidió se hizo a su voluntad, ¿verdad? Jesús, cuando Él decidió mandar a su Hijo a este mundo para librarnos de nuestro pecado, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Él ya lo tenía así estipulado, porque Él sabía lo que iba a acontecer y Él sabía que también el Hijo iba a resucitar. Él sabía que eso iba a quedar como para testimonio y fe de cada uno de nosotros. Él es un Dios perfecto. Es un Dios perfecto. Jesús le dijo a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Escritura lo manifiesta, la Escritura lo asienta en el libro de Mateo 5:48, ¿verdad? Nosotros aquí vemos que lo que estamos hablando, nosotros lo vamos a confirmar. Lo vamos a confirmar también con la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre lo vamos a confirmar porque está escrito en la palabra de Dios. Dice que Dios es personal. ¿Por qué decimos que Dios es personal? Ya tienen algunos de los textos, ¿verdad? Hasta acá era el resumen, ¿sí lo hicieron? Hasta Dios es uno. Mire, yo puse en la parte del resumen de Dios personal, lo más pequeño, me dice: la personalidad de Dios es revelada en el trato, lo podemos ver cuando Él le dijo a Moisés que le diga a los hijos de Israel: yo soy una parte dice: yo soy el que soy, y en Éxodo 3:14 es cuando Él le dice, le indica que le diga a los hijos de Israel de parte de quién iba. Amén. Y si vemos ahí, decía también que la palabra hebrea, Jehová o Yahweh, esta se deriva del verbo yo soy el que soy. Simplemente Él es. Amén. Y si vemos también en otra parte, en Juan 5:26, que nos dice: el Hijo de Dios, que era una persona, dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En esa parte es cuando uno dice, por ejemplo, que dice, ¿cómo podemos decir Dios es personal? Pero debemos entender que el Hijo vino, ¿verdad? Siendo
se convirtió, digamos, siendo hombre, ¿no? Acá, en la tierra, ¿verdad? Entonces, y es por eso que en Juan 5:26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso en esa parte que se dice que Dios es personal. Ya, exactamente. Dios es personal porque Dios, cuando Él es tres, ¿verdad? Hace de tres, pero a su vez es uno solo. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres son, pero ambos, todos tres dan testimonio de uno solo. Pero Dios, en su poder, en su inmensidad, Dios no podía venir a este mundo, pero Él mandó a su Hijo, o vino Él mismo, pero a través de su Hijo. Así es. Y cuando Él ascendió, Él se fue. Él no nos dejó desamparados, ya mandó el Espíritu Santo, que es el que mora con nosotros. Pero a su vez el Espíritu Santo está el Padre, es el Hijo en nosotros. ¿Sí? Por eso se llama que es un Dios, el Dios es personal. ¿Sí? Amén. Su palabra lo respalda, como habíamos dicho. Y también sabemos que al decir nosotros, hablar de tres, nosotros podríamos decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de tres deidades. Realmente esas tres deidades es una sola. Por eso es que el otro punto era que dice que Dios es uno, solamente uno. Dice la ley de Dios dada sobre el Sinaí, comienza con la declaración: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Cuando Dios habló a Moisés, ¿verdad? Porque todo lo que estamos tratando aquí, nosotros también lo vemos remarcado o reflejado en las Santas Escrituras de nuestro Padre de la Gloria. Amén. Por eso en cierta parte de la Biblia dice que no podemos adorar a dioses. No. O sea, Él es uno solo. Él es uno Incluso, por ejemplo, solo. en el Deuteronomio 6:14 nos dice: mandaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. En nuestro entorno, exactamente. Exactamente. Porque hay muchos dioses y muchas veces nosotros no tenemos que tener solamente una deidad para decir ese es un Dios. Porque muchas veces el trabajo, lo material, lo que tenemos, muchas veces nosotros lo queremos cuidar demasiado. Y sabemos que nada es eterno, ¿verdad? Todo tiene que llegar a acontecer, que se tiene que destruir en algún momento o se tiene que terminar. Si nuestra propia vida tiene principio y tiene fin. El único que no tiene Dios, así es. En el 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Así es. Jehová uno es. Uno solo, uno es. Amén, aquí está escrito en su palabra. También es el único que nos responde, es el único Dios que responde. Así Cuando es. nosotros preguntamos algo o pedimos algo, Él es el único, porque los demás dioses son imágenes que no pueden responder. Por eso dice, en su palabra también dice: yo soy el gran yo soy. Nada más. Yo soy el único gran yo soy. Amén. Bien, hasta allí era la tarea de ustedes. Miren que les he hecho preguntitas, pueden ustedes contestar y al mismo tiempo se va reforzando, ¿verdad? Para la próxima clase, ustedes van a trabajar la página 15 y la página 16. Solamente página 15 y página 16. Que termine la 17 hasta la mitadcita, ¿verdad? Hasta la mitad de la página. Es sobre las teorías erróneas acerca de Dios. Aquí vamos a ver qué hablan los que siguen el ateísmo, el agnosticismo, el materialismo, ¿sí? Panteísmo, politeísmo, deísmo y dualismo. De todas ellas, de esta página 15, 16 y parte de la 17, van a leer igualmente ustedes y van a hacer el resumen, pero cada uno de ustedes elige una de las teorías.
Por ejemplo, se me viene a la mente a mí, el hermano Johnny elige, yo voy a hablar del ateísmo, perfecto. Pero la hermana Carol dice, yo también quería hablar del ateísmo. Perfecto, lo puede hacer también ella. ¿Sí? No lo nombro porque se le vienen los nombres. Pero el hermano José Luis, de José Luis. El hermano José Luis dice, no, yo voy a hablar de agnosticismo. Y el hermano José dice, yo voy a hablar de politeísmo. ¿Ya? Perfecto, que todo hace el resumen, pero usted elige una teoría y es la que usted la va a expresar aquí. Al expresar es una pequeña exposición que usted viene, ¿verdad? Porque démonos cuenta que incluso en el texto que usted tiene no son largos los conceptos. Pero si usted siempre quiere, puede también buscar, ¿no? ¿Verdad? Buscar en el Google diccionario que hay términos bíblicos. Usted también puede ampliar su conocimiento, ¿sí? No. Usted me entrega el trabajo como siempre le envío y usted me entrega el trabajo y usted me dice, bueno hermana, yo voy a hablar del ateísmo, lo que son en este. Se hace de los 7 temas. Sí. Y se habla de uno. De uno, el que usted elija. El que más le llama la atención. Por algo uno escribe, ¿verdad? Dice, uy, me llamó la atención lo ateísta. Me llamó la atención porque se llaman los. Ya, listo. Sí. Cortita, pequeñita. Pero mire, usted lo puede leer, porque lo lee también lo puede leer. Tiene que tener un enfoque. No, con esto no. Cuando sí se puede traer, porque aquí nosotros sí tenemos enfoque, cuando ya vayamos avanzando en la clase podemos utilizar el material. Bien, hasta allí alguna pregunta porque esto es a base de teología. Ahora sí, me van entregando los trabajos, temas de la actividad. Lo que tienen pendiente, recuerden que pueden también, ¿ya cortó mi hermana Miguel? Ya cortó, porque ya di la tarea. Ya está. Sí, ya di la tarea. ¿Tienen nombre? Sí, tienen nombre.